Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eider Irati de Ostoa Hernández. Soy de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy estudiando el bachiller y voy a presentar la materia Ecología y Medio Ambiente del bloque Los principales ecosistemas de México. Mi ubicación más exacta está en el Estado de México, Tultitlán. El Estado de México se ubica en la meseta central del país, rodeando por el norte, el oriente y el poniente a la Ciudad de México, en un radio aproximado de 600 kilómetros. Tiene acceso tanto al Golfo de México como al Océano Pacífico. El territorio del Estado de México presenta distintas características, tanto climáticas, geomorfológicas, geológicas, edafológicas y biogeográficas, que propician el desarrollo de una gran diversidad de especies que habitan en una variedad de ecosistemas, los cuales comprenden desde bosques templados, selvas, matorrales, vegetación xerófila, hasta pastizales de alta montaña y vegetación acuática. En la parte superior se conserva un bosque de encinos con algunos madroños y zacatonales. La Sierra de Guadalupe abarca varios municipios y fue declarada parque ecológico a partir de la cota de 2.350 metros sobre el nivel del mar. Dada la ubicación geográfica del territorio estatal, el clima dominante debería ser tropical. Sin embargo, las variaciones del relieve originan diversidad de climas, de tal suerte que existen los templados en los valles elevados, semifríos y fríos en las montañas, semisecos en la parte noroeste y semicálidos y cálidos en el sur y suroeste. Templado, húmedo, está presente en la mayor parte del territorio estatal. Semifrío ocurre en aquellas zonas con altitud considerable, como el Nevado de Toluca, la Sierra de Monte Alto y Sierra de las Cruces. Frío se presenta en zonas altas como el volcán Nevado de Toluca y Sierra Nevada. Seco, estepario o semiárido templado. Domina la mayor parte del norte del estado. Cálido, es característico de la parte sur de la entidad. En general, la temperatura media anual es de 16.8 Celsius y oscila entre los 12.6 y 22.5 Celsius. Durante la primavera, la temperatura comienza a aumentar considerablemente en la mayor parte del territorio. Las temperaturas más elevadas se registran durante el mes de mayo y las más bajas en los meses de diciembre y enero. Precipitación pluvial. Durante la época de verano, el paso constante de ondas tropicales y la aproximación de ciclones tropicales son comunes. Tales sistemas meteorológicos contribuyen de acuerdo con su intensidad, con nublados y lluvias sobre el territorio. Las lluvias más abundantes acontecen en los meses de junio a septiembre, temporada en la cual suelen presentarse inundaciones en algunos sitios de los valles. Las lluvias finalizan normalmente en la primavera, quincena de octubre. La precipitación promedio anual en la entidad es de 999 milímetros. El Estado de México se caracteriza por formar parte de las 3 regiones hidrográficas más importantes del país, tanto por la extensión y volumen de sus corrientes superficiales como por la concentración de población y actividades económicas que ahí se desarrollan. Dichas regiones son Pánuco en la porción noroeste, Lerma-Santiago en la parte centro y Balsas en el suroeste. El territorio del Estado de México se encuentra enclavada en el sistema orográfico de la provincia del eje volcánico transversal que comprende las subprovincias Mil Cumbres, lagos y volcanes de Anáhuac y llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo, y en la provincia Sierra Madre del Sur que comprende las subprovincias Depresión del Balsas y Sierras y valles guerrerenses. El relieve es bastante irregular,
predominando sierras y lomeríos que comprenden el 76.1% del territorio, en tanto que el 23.9% restante corresponde a llanuras y valles. El Estado de México se diferencia por dos grandes provincias: la geología estructural y sedimentaria marina de la cuenca del río, balsas, y la geología volcánica cenozoica del eje volcánico transversal. Las condiciones geológicas, topográficas y climáticas del Estado de México propician una gran variedad de suelo, los cuales están representados por 13 grupos edáficos, de los 38 establecidos en el Mapa Mundial del Suelo de la FAO UNESCO. En 55.9% del territorio estatal se presenta suelo de los grupos FOESEM, 24.1%, andosol 20.7% y regosol el 11.9%. El resto de la superficie está representado por otros 10 grupos edáficos, lo cual establece la gran diversidad de suelos y por consecuencia la complejidad para su uso y manejo. La biodiversidad abarca, por lo tanto, 3 niveles de expresión de variabilidad biológica: ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se integran una amplia gama de fenómenos, de manera que la biodiversidad de un país se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene el número de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a otra, el número de endemismo, las subespecies y variedades o razas de una misma especie, entre otros. Ahora daré información sobre Tultitlán, Estado de México. La mayoría del territorio municipal de Tultitlán en el Estado de México está ocupada por la planicie, que tiene un ligero declive de poniente a oriente. El extremo poniente del municipio se encuentra a una altura promedio de 2.248 metros sobre el nivel del mar, y su zona noroeste, que es la más baja, está a 2.238. La parte más alta se localiza al sur, en la Sierra de Guadalupe. La cumbre más alta de la sierra dentro del municipio es el Cerro Tamazulac. En la actualidad el municipio no cuenta con ríos, arroyos o presas, sino solamente con algunos canales de riego. Entre los principales están los llamados Cartagena y La Cocila, aunque en ambos casos conducen a aguas negras. El clima típico de Tultitlán es el mismo que predomina en la cuenca y en la Ciudad de México, es decir, el llamado subtropical o de altura o semiseco. Este clima se caracteriza por ser templado, semiseco y sin viento muy marcado. Las lluvias por lo general ocurren en los meses de mayo a octubre y la precipitación promedio anual es de 700 milímetros. La temperatura promedio anual es de 15.7 Celsius. Enero es el mes más frío y las heladas se presentan de diciembre a febrero. Los vientos se presentan de septiembre a marzo. Los principales ecosistemas de Tultitlán: la planicie, que antiguamente fue parte de un lago y zonas pantanosas, y que ahora en su mayor parte área agrícola o urbana. La siguiente sería la Sierra de Guadalupe. Esta última tiene en su parte baja zonas de huizaches, nopaleras y pirul. En la parte media, una zona reforestada con eucaliptos, cedros principalmente. En la parte superior se conserva un bosque de encinos, con algunos madroños y sacanotales. La Sierra de Guadalupe abarca varios municipios y fue declarada parque ecológico a partir de la cota de 2.350 metros sobre el nivel del mar. La aportación para este tema será los daños que causan las actividades humanas al ecosistema. Lo que causa más daño, aquí voy a poner 3 referencias, vendría siendo contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del agua. Empezamos por contaminación del aire. Los cambios bruscos de clima. ¿A qué se debe esto? A las emisiones de CO2, a tanto usar motocicletas, a tanto usar coches,
referentemente también el transporte público, también los incendios forestales que causamos, porque muchas veces no son accidentes, son provocados, también generan una contaminación en el aire. La contaminación del suelo. Referente a la contaminación del suelo podemos hablar sobre las basuras que nosotros llegamos a tirar en parques, en áreas verdes, así en la calle en general, que pues la verdad no está bien. Deberíamos o de guardarla o esperar a ver si encontramos algún bote de basura para poder tirarla, sería lo más adecuado. La tala de árboles también genera, por así decirlo, un daño al ecosistema, porque nos estamos dañando, quitando el CO2 para convertirlo en papel, que mayormente o es a veces mal utilizado o se recicla, que eso sería la mejor opción, reciclar. Y la contaminación del agua es generada por basura en lagos, ríos y playas. Mayormente vendrían siendo botellas, luego latas de atún, así. Generalmente son redes, son plásticos en general y uno que otro metal. También esto provoca la muerte de aves, peces y demás animales marinos. Inclusive a nosotros nos podría generar algún tipo de enfermedad, porque pues estos desechos también se encuentran en playas. Entonces hay que cuidar mucho nuestro ecosistema y tener en cuenta que no nada más estos tipos de contaminación existen, sino existen más. Entonces hay que ser un poco más responsables con nuestro consumo y con nuestro tipo de ecosistema que tenemos que cuidar. La transformación del ecosistema con el paso del tiempo. Bueno, aquí yo pregunté a mis familiares y ellos han notado que con el paso del tiempo ha aumentado la contaminación en el suelo. ¿A qué me refiero con esto? Que como ya se comentó en la anterior diapositiva, pues la gente utiliza cualquier espacio público, ya sea zona verde o no, lo utiliza para tirar la basura que llega uno mismo a generar, como por ejemplo compras algo y la envoltura, por no quererla guardar, la tiramos en la basura. Sería lo correcto, pero la gente la tira en la calle. Entonces aquí en la comunidad se ha visto mucho la contaminación del suelo. A su vez también con el paso del tiempo ha desaparecido la mayoría de las áreas verdes por la urbanización. Aquí cuando fue el terremoto, el terremoto feo, no quiero decir mal las fechas, pero fue el más fuerte que se sintió aquí en México, que la mayoría de la gente que habita aquí viene de Tepito. Entonces se crearon departamentos para que esas personas pudieran estar viviendo aquí. Entonces se hizo una urbanización muy rápida para el lugar. También con el paso del tiempo ha aumentado la quema de basura. En mi comunidad la quema de basura es un tema muy importante que tomar en cuenta, porque en mi localidad, tiro por viaje, se tira la basura en llanitos, en vertederos, y luego, como a la semana después de llenar el vertedero, tienden a quemar esa misma basura, generando pues contaminación, smog horrible. También a su vez se han creado los vertederos de basura y han aumentado los lugares en los cuales los crean. De ahí mismo surge la quema de basura. En este punto yo tengo que dar mi opinión y mencionar la importancia de los ecosistemas y dar 5 cambios viables para resguardar un lugar que a mí me gusta de aquí de mi comunidad. Quiero decir que la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad
se deriva de que, pues obviamente de ellos obtenemos los medios con los que subsistimos, de tal manera que llegamos a sobreexplotar nuestros recursos para nuestra supervivencia. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar con esto es que nosotros sobreexplotamos todo lo que encontramos a nuestro paso. Un ejemplo puede ser los árboles, que aunque haya plantaciones, pues aún así de igual manera los árboles se van a utilizar para lo mismo, para hacer ya sea muebles, para hacer hojas, para producir papel. Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que nosotros llegamos a consumir, a invadir, es una sobreexplotación a los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos acabando inclusive con las especies. Estamos acabando con las especies de animales, estamos extinguiéndolos, cuando en teoría deberíamos estar preservando, cuidando de ellos. Entonces yo consideraría no sobreexplotar nuestros materiales. Aquí van 5 cambios, o un poquito más de 5 cambios, que me gustaría para resguardar los ecosistemas en general. No nada más uno que a mí me guste, sino en general, hablando así de esto. Me gustaría que en mi comunidad se hiciera una reducción del consumo de plástico, porque realmente aquí siempre hay tanto unicel, tanto botellas de plástico, como objetos y cosas relacionadas con el plástico, que algunas no se pueden reciclar. También cuidar el consumo del agua, porque pues es algo indispensable. Y la verdad, con todo este cambio tanto de ecosistema como de climas, es muy probable que hasta en algún punto nos lleguemos a quedar sin agua. Entonces considero yo que cuidar el consumo de agua es algo primordial. También evitar la quema de basura sería algo que me gustaría mucho, porque así evitamos las emisiones de CO2, y con esto podríamos bajar un poco, no digo que mucho, pero también podríamos hacer nuestro granito de arena para que así haya menos contaminación en el aire. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos que evitar la acumulación de basura en las alcantarillas, porque al momento de que llueve provocamos que al tirar así la basura en las alcantarillas no podamos de cierta manera tener un desagüe limpio, y siempre hay inundaciones por estas acciones que la gente tiene. También no está de más evitar la creación de tiraderos de basura, porque también de esto pueden salir focos de infección, enfermedades. Nos genera un daño horrible crear estos tiraderos, porque hasta plagas nos produce. También me gustaría reducir las emisiones de dióxido de carbono. Como tal sería pues no estar mucho usando el coche para lugares o zonas cerca de la comunidad. Lo importante también, pues, cuidar nuestra salud, sería una caminata o ir en bicicleta, formas en las cuales no utilicemos mucho el transporte público o nuestros automóviles. Y esto es todo de mi parte. Dejo las referencias de donde saqué la información. Fue un gusto y me despido.